Bueno, vamos al tema que nos convoca el día de hoy porque pese al récord de ser el actual ministro de Salud que más ha durado en el cargo, el titular de esa cartera, Jaime Mañalich, no está pasando por un momento fácil. Es más, está pasando por un momento bastante complicado, se podría decir, tras confirmarse la interpelación que va a sufrir el próximo 16 de octubre en el Congreso. Queremos conversar sobre este tema y nos acompaña en directo el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, con quien vamos a conversar de esta figura. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá en 24 horas. Claro, queremos entender bien qué es lo que es esta figura de la interpelación, por qué se interpela al ministro, qué diferencia hay con una acusación constitucional, que fue lo que vimos a comienzo casi de este año con el entonces ministro Harald Beyer. Bueno, ¿por qué se interpela al ministro de Salud? Bueno, hay que decir que la interpelación es una figura bastante nueva en nuestra Constitución, principalmente nace a partir de la reforma del año 2005, y es un mecanismo, a mi juicio, bastante rápido, bastante dinámico, mediante el cual el Congreso puede convocar de manera obligatoria, hasta por cerca de 3 veces en el año, hay que decir, a un ministro de Estado para que conteste en el pleno de la sala de la Cámara de Diputados preguntas particulares y específicas que en este caso la oposición, por regla general, quiere hacer a un ministro respecto de temas de opinión pública que a su juicio son de carácter cuestionable, sobre los cuales tiene reparo y que hay que señalar que es útil también para la democracia porque a veces mecanismos distintos como las comisiones investigadoras o la propia acusación constitucional son de más largo aliento y esto tiene el mérito de la inmediatez, la rapidez y también la posibilidad que el interpelado pueda derechamente, en este caso, hacer sus descargos in situ en el pleno de la Cámara de Diputados. Entonces la interpelación es una figura que se incorpora con la reforma a la Constitución del año 2005, entiendo que es una facultad de los diputados. Acá los senadores no entran. No, es aquí la comisión, junto a las comisiones investigadoras, las acusaciones constitucionales, esta es la tercera vía mediante el cual el Congreso, y particularmente, como tú lo señalaste, la Cámara de Diputados, ejerce el control respecto de lo que es los actos de gobierno. Es una figura más bien propia del régimen semipresidencial o incluso parlamentario, hay que decir que se exportó de alguna manera el año 2005, como bien acabo de decir, del régimen más bien británico. Yo creo que es bastante novedoso. Yo creo que, si me preguntas respecto a su uso, debiera ser, y eso más bien es una tesis de carácter académica, de mucho más uso del que hoy día se le está dando. Porque... Bueno, Jaime Mañalich decía cuando él va a recibir esta citación que está feliz porque le da la oportunidad de responder. No se complicó mucho. Bueno, es que yo creo, si me preguntas ya, no tanto desde el foro político, en otros países, por ejemplo, es usual al inicio de cada mes que se cita a 1, 2 o 3 ministros respecto a temas que son de la agencia, de la coyuntura, en este caso política, o que es de interés efectivamente nacional, convocar a un ministro. Muchas veces se ponen en duda los anuncios que da el gobierno, cifras, por ejemplo, en materia de construcción, y aquí encontramos como relevante tener este mecanismo que, como digo, debiera ser, a mi juicio, de mucho mayor cotidianidad, no tampoco verlo del punto de vista que a un ministro se lo está criminalizando por el hecho de ir a responder al Congreso, y yo creo que de a poco debiésemos encauzar las cosas para que en nuestra cultura política la interpelación sea de mayor cotidianidad y uso que el que tal vez desde la oposición le estamos dando el día de hoy. Sí, pero a ver, ¿la interpelación se puede considerar como un paso previo a la acusación constitucional? Bueno, nuestra interpelación, a diferencia de otros países, básicamente no produce una sanción en sí. Incluso hay otros países en los cuales se vota el resultado de la interpelación al término de esta. Aquí cosa distinta, aquí juega un rol importante lo que es la opinión pública, por ejemplo, la posibilidad del ministro Mañalich de desvirtuar algunos de los argumentos que queremos hacer respecto de nuestras preguntas, pero sí puede ser la antesala o de una comisión investigadora, donde sí se pueden establecer responsabilidades políticas o responsabilidades políticas también pueden ser la antesala de una acusación constitucional, donde ahí sí, una vez votada una acusación, como ocurrió con el ministro Harald Beyer, se establece
por cierto, la sanción de la destitución del cargo y Ya. la inhabilidad de hasta por 5 años para ejercicio de cualquier función Y pública. esa vez se criticó mucho que a Harald Beyer no se le hizo una interpelación, sino que se le acusó constitucionalmente de primera. Bueno, por eso le digo, desde el punto de vista de lo que es la acción de fiscalización del Congreso, esta es la medida más radical en este caso que el Congreso tiene a su haber, Perfecto. con los mecanismos que establece. Aquí estamos, Cámara de Diputados acusa y el Senado actúa De juez. en doble instancia como juez. Así es. Diputado Silver, ¿cuál es la convocatoria o el quórum que tiene que tener una interpelación? Bueno, una interpelación tiene un bajo quórum respecto al respaldo que requiere porque es un mecanismo que incluso se le deja en nuestra Constitución abierto, por ejemplo, a las minorías en el Congreso. Es el rol básicamente de la oposición. Y así es que con la tercera parte, en este caso de los parlamentarios, en este caso de los diputados, se puede dar curso efectivamente al mecanismo de interpelación. ¿Y esto se le puede ocurrir a un partido, se le puede ocurrir a un diputado interpelar a un ministro? ¿Cómo es la figura? ¿Se actúa en bloque o se puede actuar personalmente? Aquí de motu propio, lo importante es requerir a lo menos el respaldo de otros 29 colegas, sea de cualquier partido o coalición. Lo importante, como decimos, que se requiere el número mínimo de 1/3. Eventualmente puede ser votado o no su admisibilidad en la sala. Recordemos que a propósito de la interpelación del ministro Mañalich ocurrió que si bien se tenía la firma, recordemos la primera vez que se presentó, la derecha usó la posibilidad de la votación en la sala, no se tenían los votos y finalmente se tuvo que reponer. La verdad, finalmente, como digo, basta una tercera parte de los votos de un determinado bloque, partido o número de parlamentarios para llevar adelante este mecanismo. Se presenta a sí mismo... Y hay una figura, disculpe que Sí. lo interrumpe, que es, que lo interrumpa, la figura del diputado acusador. ¿Cómo se elige este diputado acusador? Bueno, aquí más bien... O el interpelador. El mejor dicho. interpelador efectivamente más bien es de resorte y lo deciden efectivamente los parlamentarios que dan a su lugar las firmas a la Y interpelación. tiene que salir de entre los que firmaron Sí, esta petición. exactamente. ¿Es sorteo o lo eligen No, entre no. ellos? A diferencia de lo que es la acusación constitucional, donde se forma una comisión ad hoc que estudia y se excluyen los 10 diputados que presentan la acusación, acá es voluntad de simplemente se requiere el acuerdo de los convocantes para obviamente decir quién en definitiva va a llevar adelante esta interpelación. Y en este caso, a la interpelación del ministro Mañalich, ¿quién va a ser el diputado interpelador? Bueno, nosotros estamos preparando al doctor, en este caso, don Víctor Torres, miembro... Diputado por San Antonio. Exactamente, de la bancada de la democracia cristiana, para realizar a cabo este mecanismo la próxima semana, donde esperamos obviamente el ministro también tenga la posibilidad de hacer sus descargos como corresponde y notar que al final de este procedimiento también cada uno de los jefes de bancada respectivo tendrá la posibilidad hasta por 3 minutos también hacer una suerte de alegato o discurso en favor, en este caso, o en contra de los descargos del ministro interpelado. Y el ministro, en este caso Jaime Mañalich, ¿tiene la posibilidad de responder a estas acusaciones in situ en el lugar? Bueno, afortunadamente, como digo, a diferencia de la comisión investigadora o de la propia acusación, donde se puede actuar por medio de abogados, la interpelación tiene lo que es la inmediatez, la rapidez, es el momento, la posibilidad de hacer los descargos y también la posibilidad del interpelador de hacer preguntas y repreguntas, que eso son observaciones justamente a los descargos que realice el propio ministro, de tal suerte que da una suerte de interactividad que a mi juicio es positivo, obviamente, para la labor tanto de fiscalización como para que la gente en su casa se forme convicción respecto de la verosidad tanto de los reparos que hace la oposición de un tema en específico, como también de la posibilidad del ministro de hacer los descargos del caso. ¿Qué pasa? Bueno, esto es transmitido en directo por el canal de la Cámara y también todos los canales de noticias siempre están pendientes. Yo me acuerdo de una interpelación, he hecho muchas preguntas de sentido común, no van a pensar que de repente uno no sabe. Me acuerdo alguna vez que hablé con el diputado Ortiz. Él fue, o iba a ser el interpelador de la entonces ministra de Vivienda Magdalena Mate, y a raíz de esta idea de presentar una interpelación, ella termina renunciando. Entonces, es un proceso también que no es tan al lote, es realmente ir a dar cuenta, y en ese caso terminó con la renuncia de la ministra de Vivienda. ¿Qué le pasa después al interpelado? ¿Tiene alguna sanción o solamente responde, y para la opinión pública, bien o mal? O sea, lo importante es, al final del día, la solidez, en este caso, el interpelado a la hora de dar
formar convicción efectivamente en la opinión pública. Aquí no se vota nada al término de la sesión, pero como bien señalamos minutos anteriores, esto puede ser la antesala de una acusación constitucional. Finalmente, si un ministro sale mal parado de una acusación constitucional, puede perder la confianza, por ejemplo, del presidente de la República respecto a la conducción de dicha cartera de Estado, como tú lo señalaste, respecto de la ministra Mate en materia de reconstrucción, que fue el Ahí estaba votada la inicio... interpelación, estaba ya Ortiz como interpelador, pero no se alcanza a llevar a cabo porque ella renuncia en el intertanto. O sea, en el caso de la ministra Mate se alcanzó a llevar adelante, recordemos, con el diputado Juan Carlos Latorre. También. Y fue justamente la evaluación de las cifras de reconstrucción del 27F, que claramente las cifras que teníamos nosotros no calzaban con aquellas anunciadas por parte del gobierno, y ahí claramente se ven las dos verdades, y a mi juicio perdió mérito justamente dicha ministra a propósito de la debilidad de dicho procedimiento. Diputado, le pregunta a Fernando Pérez a través del Twitter cómo cautelar que la interpelación no se transforme en chacota, ya que cualquier evento se pueda citar a colación. Usted mencionó que se puede citar solamente, bueno, no es menor, 3 veces durante el año un ministro para interpelarlo. Bueno, como decimos, de acuerdo a nuestra Constitución, hasta 3 veces a un mismo ministro, pero en caso que se tenga la mayoría absoluta de los votos, recordemos que se requiere solo 1/3, podría también citarse nuevamente al mismo ministro, y esto ya es en casos más calificados. Ahora, como decimos, quiero hacer un paréntesis. En este cuadrienio que está terminando el presidente Piñera, tan solo 2 ministros van a ser al final del día citados, y por ejemplo, frente a la administración anterior, la administración Bachelet, ya a esta altura del año teníamos 5 interpelaciones en igual cuadrienio. ¿Hay alguna, bueno, esta pregunta la hace a través de Twitter Daniel Galás, ¿la interpelación puede ser interpretada como un mecanismo de hostigamiento político por parte del bloque opositor? Bueno, yo creo que esa pregunta al final del día, o más bien la respuesta se la hacen los propios ciudadanos, evaluando el mérito justamente de dicho procedimiento. Lo que sí puedo decir es que previamente a esto, aquí el ministro tampoco es sorprendido respecto a las preguntas, junto con la solicitud de interpelar a un ministro, se le entrega un formulario de los puntos sobre los cuales va a ser interrogado o preguntado en la sala, de tal manera que al final del día se le dé mayor seriedad o rigor respecto a los tópicos a abordar, en este caso, en la interpelación. ¿Tiene que durar un día? ¿Tiene una jornada? ¿Puede durar 2? ¿Hay un plazo máximo? La verdad es que es en una sola jornada, en una sola sesión de la Cámara. Y como digo, es el mecanismo previo, y a mi juicio debiera ser mucho más utilizado frente a una comisión investigadora. A veces constituir una comisión investigadora, convocar a distintas personas a declarar, la verdad, pienso yo, ya estoy en mi segundo periodo del ejercicio de la acción parlamentaria, debiésemos como Congreso utilizar más este mecanismo, que es más rápido. A veces hay temas en los cuales 2 o 3 preguntas hacen la diferencia frente a una verdad o para desenmascarar, por ejemplo, una mentira en materia de políticas públicas, y creo que este mecanismo, debiésemos usarlo mucho más a menudo y no abusar, por ejemplo, de las comisiones investigadoras o de una acusación constitucional. Son más burocráticas. Exactamente, tiene más burocracia y debiera reservarse para temas más calificados o graves. ¿El interpelado puede ir con acompañantes? Vamos a ver el día, ¿cuándo es? El martes, ¿no? Al ministro Mañalich acompañado de otros ministros. A ver, 2 cosas. Para hacer una diferencia, en la acusación constitucional incluso puede no asistir el acusado y hacerse representar por un abogado. Aquí tiene como condición sine qua non, en este caso, la interpelación, que es de manera directa y no puede ser representado por nadie. Es decir, él tiene que estar de cuerpo presente en la sala de manera obligatoria. Cosa distinta, cuando le dijiste, Cristian, puede acompañarse por otros ministros y también por un asesor, que será lo que veremos la semana próxima, quien obviamente estará atento a las preguntas, a entregarle antecedentes, documentos sobre los cuales efectivamente el ministro se puede apoyar. Usted mencionó que estaban preparando al diputado doctor Víctor Torres. ¿En qué se prepara a un diputado para una interpelación? ¿Qué se le mencionan los puntos? ¿Cuál? A ver, yo quiero decir que aquí hay siempre una trastienda respecto de la interpelación,
que tiene básicamente dos vías. Primero, la acumulación efectivamente de toda la información pertinente respecto, por ejemplo, al tema de salud, en este caso, datos, cifras. Estamos muy atentos ahora a la entrega y discusión del presupuesto, que dicho sea de paso se analizó el día de ayer en la Comisión Mixta de Presupuesto. De hecho, no se ocupó todo el presupuesto en salud Bueno, del año pasado. Y ese es uno también de los temas de fondo sobre los cuales planteamos. Nosotros planteamos que hay una subejecución, en este caso cercana al 60%, por Disculpe, ejemplo, diputado, en materia de reconstrucción. Esta pregunta se la daría derecho antes. ¿Por qué se está interpelando entonces a Jaime Mañalich? Son varios puntos. Sí, lo sustantivo, vamos a señalar básicamente uno, como tú lo has señalado, sentimos que hay una necesidad evidente de mayor infraestructura, hospitales, centros asistenciales, y la verdad es que el año pasado, para dar una cifra dura, aprobamos en el presupuesto 2013 274.000 millones de pesos. Al día de hoy, el mes anterior, hay solo ejecutado 111.000 millones, en este caso, del ítem infraestructura. Vale decir, un 40% de los recursos ha sido utilizado, y consideramos que es un crimen tener esa plata, por así decirlo, en la chequera fiscal, y hay una serie de proyectos hospitalarios que a la fecha no se han materializado. Segundo, el tema de la deuda pública, que hoy día es de las más altas en términos históricos. Al día de hoy, 117.000 millones de pesos, y proyectamos hacia final de año 140.000. Esta era una deuda en términos hospitalarios que se ha logrado estancar o consolidar, en este caso en los últimos años, y sentimos que simplemente se ha disparado sin mayor coto y fiscalización por parte del ministro. Y tercero, para adelantar un poco el tema, el disparo de lo que es la externalización de servicios, que subió un 39%, mediante lo que implican cerca de 1.200 millones de dólares comprados al sector privado, lo cual en principio tú dices puede ser bueno o malo, pero como digo, cuando se tiene la plata en el banco, cuando uno se puede ser propietario de la casa, obviamente no es buen consejo ser un arrendatario, por poner un ejemplo respecto de lo que está haciendo el Estado chileno con sus propios recursos. Diputado Silver, le quiero dar las gracias por venir a explicarnos y a explicarle a los televidentes de Canal 24 Horas esta figura que mucho se menciona, de repente uno lo lee en los diarios, los mismos periodistas mencionamos de la interpelación o la acusación inconstitucionales, pero no nos damos el tiempo de entender verdaderamente cuál es la figura. Yo sabía muchas de sus respuestas, pero por ejemplo no sabía que se había incorporado en el 2005. Eso es algo nuevo que aprendí, y todos los días se aprende algo nuevo. Así es, y uno también. Diputado, muchas gracias. gracias. Muchas gracias y muy buenas noches.